Volvemos a los temas políticos, ya se cerraron las listas, comenzó oficialmente la campaña, faltan 47 días para las PASO y estamos con Valentín Nabel, que es sociólogo y es director de la consultora Opinaya. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias. Todo el mundo espera números después de la oficialización de las listas, después de saber que Alberto Fernández encabeza uno, que Pichetto es el compañero de Mauricio Macri. ¿Tienen mediciones nuevas en todo el país? Bueno, sí, no tenemos después del cierre que fue el sábado, pero la última medición nuestra, eh, en una primera vuelta nos está dando 33% la fórmula de los Fernández, 29% Mauricio Macri y 7% Lavagna. En un balotage están muy parejos, realmente se asemeja mucho a cómo terminaron en el 2015 los resultados. Es decir, en una primera medición nos da un punto arriba a Cristina, pero el proyectar indeciso se revierte y da un punto arriba la fórmula de Macri-Pichetto. ¿Con qué modificación en los últimos tiempos después de conocerse esas nóminas? Después Bueno, del efecto Pichetto, sí, sí, digamos. esta medición fue después del efecto Pichetto, después Ujú. es decir, a los 2 días del anuncio de la fórmula salimos a medir. Eh, Son números muy, muy finos, lo que se pronostica es una pelea cabeza a cabeza, es lo que estamos viendo. Y lo que podemos ver que en los últimos 2 meses hubo una recuperación de la imagen del gobierno, eh, que lo interpretamos como una consecuencia de una estabilidad del dólar y los anuncios de los 2 meses consecutivos de una inflación a la baja. Ujú. Es decir, el punto más flojo cuando se le pregunta a los votantes de Macri, claramente es la inflación. Entonces, cuando hay noticias buenas en ese sentido, la imagen le pega directo en la imagen del gobierno. Y en cuanto a la imagen de personas puntuales, ¿hay variaciones respecto de lo que se venía hablando en los últimos meses, donde, por ejemplo, María Eugenia Vidal era una de las miembros del gobierno, del oficialismo, que era la mejor vista de todos los políticos? Sí, eso fue así durante todos los últimos Ujú. años. Vidal encabeza esta lista. Eh, de todas maneras, la medición de imagen es bastante, es un poquito más compleja porque algunas Ujú. personas pueden tener una imagen alta y también un rechazo alto, Claro. Ujú. ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que llamamos nosotros políticos que polarizan Ujú. o segmentan, que si son muy odiados y muy amados. Claro. Ujú. Ese es el caso de Cristina Claro. Fernández de Kirchner, ¿no? Donde tiene mucha gente Ujú. que la quiere, o sea, tiene poco en el medio. Un caso opuesto es un Lustó, por ejemplo. Claro. Ujú. Alguien que tiene mucho en el medio. Ujú. Básicamente no hay Claro. nadie que lo ame mucho, pero tampoco lo rechaza mucho. Bien, Entonces, vamos a seguir charlando mientras Ujú. compartimos un par de placas justamente de lo que son estas últimas mediciones de Opinaya, que tienen que ver en principio justamente con las imágenes positiva y negativa del gobierno. Ahí lo tenemos en pantalla. ¿Cómo se analiza esta placa? bueno, me doy vuelta. Eh, Bueno, medimos imagen del gobierno nacional, como ven, lo venimos haciendo en este gráfico de noviembre del Ujú. 16, así que vemos toda la curva. Bueno, vemos que en los últimos 3 meses hay un ascenso, es decir, de abril a junio mejoró 9 puntos. Ujú. En abril claramente hubo un descenso importante. Como le decía antes, es muy correlaciona mucho con los datos de inflación. Es Correcto. decir, recordemos en marzo la inflación fue de 4,7, un número bastante sorprendente que se dio a conocer en abril la inflación de marzo, y bueno, la imagen del gobierno cayó bastante. Ujú. Pero las últimas 2 mediciones vemos una mejora, y esto bastante coincidente con otras consultoras. Que vemos que hubo Una una mejora en los recuperación. Ujú. últimos meses. Ujú. Recién decíamos también en la medición se habló de nombres propios, de porcentajes que tiene o por lo menos de intención de voto o de visión positiva o negativa que tiene para la gente, y vemos otro de las placas que tenemos preparadas con estos datos estadísticos. Sí, lo curioso de esto es que los protagonistas de la política argentina, que son Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Ujú. Macri, tienen Ujú. una imagen negativa muy alta. Claro. Es decir, Cristina tiene una imagen muy negativa de Ujú. 50% y Mauricio Macri de 45%. Pero bueno, de la muy negativa, si sumamos la
muy negativa más la algo negativa, entonces Macri tiene más imagen negativa. Por eso son números muy, muy finos. Lo que marca esto es todo, lo que explica esto fueron todos los movimientos que hubieron en las fórmulas, porque de alguna manera los dos entendieron que solos no llegaban. Claro. ¿No? Cuando uno ve estos números dice, bueno, ninguno de los dos puede ganar un balotaje. También es muy alto en el caso de Alberto Fernández y Sergio Massa, si uno lo ve aquí, teniendo en cuenta para el que lo esté viendo en su casa, Sí. que la parte roja es la imagen muy negativa, Sí. pero hay una Sí. gris que marca también no lo conoce. El desconocimiento. Y sí. si uno suma en Alberto Fernández ese 36% de muy negativo más el 16% de desconocimiento y lo mismo con Massa, que en este caso estarían con Cristina Fernández en lo que sería la misma lista, Sí. es importante el número que les da. Sí, claramente. Ni que hablar de Pichetto, que tiene un 29% de Sí. desconocimiento. desconocimiento. Y de digamos. Labaña, 23%, ¿No? muy Claro. elevado. Uno tiende a pensar quién no conoce a Labaña, deben ser los Claro. jóvenes que todavía eran muy chiquitos cuando fue ministro de Economía, ¿no? Sí, seguro. No tiene una imagen tan conocida como parece. Todavía eso se le dice, se puede ver como algo positivo, como que tiene un techo más alto, es decir, que en campaña podría Claro. crecer. Hacerse conocer, digamos, por eso no lo conoce y podría crecer ese número. Sí, Aunque hasta ahora, Valentín, por los números que dijiste, hay una polarización casi absoluta, porque el tercero sería Labaña con solo el 7%. sí, lo que vemos es un proceso de polarización. Los dos polos se fueron corriendo hacia el centro. Claramente el nombramiento de Alberto Fernández como candidato a presidente fue un corrimiento hacia el centro que en espejo también obligó a la fórmula de Cambiemos a tomar una decisión importante de captar a ese medio. Lo curioso es que a pesar de que los protagonistas tienen una imagen tan mala, tan negativa, no surgió la tercera opción, Exacto. que en enero, febrero parecía que venía con fuerza Pero la ley de justamente Labaña. no supieron manejar los Claro. tiempos, ¿no? Cuando venían con fuerza estuvieron indecisos, se desarmó Alternativa Federal, bajó Labaña y allí están tan lejos como lo indican los números de Opinaya, ¿no? Sí, yo creo que es una serie de cosas. Una es esta, las torpezas que tuvieron para dirimir entre ellos, esos vaivenes importantes, una falta de discurso claro, pero también algo que se retroalimenta. Esas peleas vinieron también porque se dan cuenta que no crecían, Claro. que había poco para repartir. Es decir, estuvieron estancados en 10, 12, ahora están 7, pero siempre fueron en esa curva que en un momento parecía que tenían posibilidad de llegar a un balotaje, pero a medida que pasaba el tiempo, no. La oferta tampoco era interesante. Y también es cierto que hay un electorado que está totalmente decidido por alguno de esos Sí. polos, pero ese electorado que no está identificado con ninguno, tampoco está muy ávido de encontrar. ¿Qué número Es de decir, indecisos hay a esta altura? ¿Qué porcentaje? Hoy en día tenemos 17% de indecisos. Ah, no es tanto. Yo pensé que era muy No. superior cuando falta todavía 47 días para las PASO, por ejemplo, y mucho más para las primarias, Sí. para octubre. Sí. Es una elección que se caracteriza por el voto aquel que me asegura que no va a venir el que yo rechazo. Entonces, un voto más de tapón, más que de adhesión. Más en contra que a favor. Más en contra que a Como favor. antes se llamó el voto castigo, digamos. Sí, en las elecciones este es pasadas. un voto, es un voto miedo, diría yo, un voto aversión, diría. Claro. Porque acá lo que hay son dos polos que haría todo lo posible para que el otro no vuelva a gobernar, más que Claro. mi confianza en que el voto el que va a mejorar el país. Bien, lo último, dijiste que María Eugenia Vidal sigue siendo la que mayor imagen positiva tiene. En la provincia, ¿cómo le va con Kicillof? Bueno, en la provincia cuando uno lo mide mano a mano, Sí. está 5 puntos arriba. María Eugenia Vidal de Kicillof. Sí. Es El- una sorpresa. Se había dicho que Kicillof, por los votos del conurbano, podía ganarle. No, el problema es que se vota en una sola boleta Sí. todos los cuerpos y la imagen de Mauricio Macri no es buena en la provincia de Buenos Aires, especialmente en el segundo y el tercer cordón del conurbano. Entonces traccionaría la boleta de Vidal hacia abajo. Es decir, sabemos que Pero el así corte... todo vos decís que está ella arriba 5 puntos. Bueno, está así cuando uno se la pregunta secuencialmente. O sea,
Ahora nosotros, Opinaya, que nosotros encuestamos de forma online, ahora que ya sabemos los candidatos el sábado, hacemos una reproducción de las boletas, Claro, entonces lo preguntamos tal cual la persona lo va a ver en el cuarto oscuro, perfecto. con la posibilidad de hacer un corte de boleta. Pero antes de que esté en la boleta era muy difícil, entonces preguntando secuencialmente una pregunta abajo de otra no se puede tener en cuenta el efecto De la lista de la completa. lista Real. completa. Es decir, en el 2015, que hubo un corte de boleta muy alto, fue de 6%. Ujú. Entonces, sabemos que eso es un corte de boleta alto. Entonces, la primer parte de la boleta le tracciona para abajo, María Eugenia Vidal estaría en problemas. A pesar de ser la política con mejor imagen, habiendo ganado todos los oficialismos, aún así tiene problema y depende mucho de que aumente la imagen de Mauricio Macri. Bien. Hoy en día está 10 puntos abajo Mauricio Macri con respecto a Cristina, pero la tendencia de los últimos meses es que está mejorando su imagen y eso impacta directo. La imagen del gobierno nacional impacta directo en las chances de subir Mauricio Macri. Valentín, hablaremos muchas veces durante la campaña. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Gracias. un placer. Valentín Nabel es sociólogo, es el director de la consultora Opinaya. Con él vamos a la pausa, enseguida venimos con estos temas.